live, así que cuando ingrese Fernando, vamos a sacar la música para que por las dudas no tengamos temas con los derechos de autor y demás, ¿no? Todas características, ¿no? El tema de las redes. Estamos nuevamente en línea, lo estoy esperando a Fernando que ingrese. Estamos en el aire de FM Millennium. Te recuerdo que estamos al aire de viernes a lunes a las 23:59. Ya lo tenemos a Fernando nuevamente con él. Vamos a ver, acá ya lo tenemos. Está apareciendo su imagen. Ahí está. Fernando, ahora sí, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, Fer. Bueno, sorprendenos vos hoy con un tema, ¿no? Que te haya bajado y que consideres que es el que necesita la gente escuchar. Mira, a mí me gustaría hablar hoy de un poquito de código Merlín, ¿sabes? Eh, Ajá, porque, porque bueno, código Merlín, digamos, para mí es un programa como muy especial, ¿no? Para desarrollar la superinteligencia, ¿viste? Que es la inteligencia trascendental que todos tenemos, pero que no sabemos que la tenemos, ¿no? Entonces, alguna vez que hemos hablado. ahí te fuiste de pantalla, Fer. A ver, ahí te vuelvo a tomar. No sé si has apretado algo. Ahí está, como que se corta la Ahí conexión. apareciste de nuevo. Sí, Se sí, cortó. se Dale. corta la conexión, está Estabas complicado. hablando del código Merlín, ¿eh? Sí, 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 yo lo que te Estamos decía es con que interferencias. sí, Sí. sí. Alguna vez habíamos hablado de que yo digo que la inteligencia es como una pirámide de tres niveles o de tres escalones y la gente se queda con el escalón de abajo de todo, que son las inteligencias concretas, ¿no? Si sos inteligente para, no sé, para los deportes, para la música, para las matemáticas, eso son inteligencias concretas, inteligencias múltiples, pero más allá de eso hay un segundo escalón que es mucho más importante, que todos por ahí tocamos un poquito de oído ese tema, que es inteligencia emocional, pero que se usa muy poco, se utiliza muy poco, se aprende muy poco, se sabe muy poco, ¿no? Ahora, en realidad todavía hay un nivel superior en esa holointeligencia que trasciende las dos primeras, las inteligencias concretas, la inteligencia emocional, y a eso llamo superinteligencia. Es superinteligencia que trasciende las anteriores, que las abarca, tiene que ver con un orden intuitivo. El conocimiento más profundo que podemos tener nosotros es Ah, intuitivo, no es racional, es intuitivo. Y tiene mucho más que ver a nivel sí. cerebral con el hemisferio derecho del cerebro. Vos sabés que el hemisferio derecho del cerebro es creativo, es innovador, tiene una fantasía, ¿sí? El hemisferio izquierdo es lógico, formal, matemático. Pero, ¿qué pasa? Vos fíjate que Einstein mismo cuando le preguntaban qué era lo más importante en la ciencia, él decía la creatividad. Lo que origina, o sea, sí, la ciencia se basa en las matemáticas, todos lo sabemos, ¿no? En la experimentación, la corroboración de datos, y ahí participa la lógica y la razón. Pero en realidad para crear una teoría científica, por ejemplo la relatividad de Einstein, la general, el tipo primero tuvo un destello de intuición, tuvo una intuición. Después usó la lógica del hemisferio izquierdo para bajar eso a la realidad y para corroborar. Entonces, nuestra mente funciona así. La parte racional nuestra no es creativa, es repetidora, es corroboradora. Lo que crea es el hemisferio derecho del cerebro y es la parte intuitiva. La suprainteligencia nos ayuda a desarrollar esa intuición. Entonces, ser más creativos, ser más innovadores y, como digo yo, no ser meros repetidores, sino traer algo nuevo al mundo, ser creadores. En principio de qué? De La, nuestras sup- vidas. la superinteligencia estaría inspirada en el self. Claro, la suprainteligencia viene del self.
Esa es la gran diferencia que tenemos. Las inteligencias comunes y corrientes, las concretas, tienen que ver con el ego. Con el ego. La superinteligencia sí o sí tiene que ver con el self, y por eso te decía, es como trascendental, trasciende al ego, está por encima, e implica que tenemos sí o sí que desarrollar la intuición, ¿no? Entonces, para eso vos tenés una serie de etapas o de pasos que tenés que dar para llegar a ese punto o a ese desarrollo. Una de las primeras cosas que tenés que hacer, y a esto vamos con Código Merlín, básicamente, pues Código Merlín, ¿por qué es Código Merlín? ¿Merlín qué es? Un mago, ¿sí? ¿Qué fue Merlín? Un mago. Yo diría que es el prototipo del mago. O sea, uno dice, piensa en un mago, piensa en Merlín, ¿no? Es el prototipo del mago. Muy sabio, tipo muy sabio, porque fue el que lo preparó a rey Arturo para ser rey, ¿no? En su juventud. Entonces, ¿y Arturo qué es? Fue rey de Camelot, un reino mitológico, pero un reino de absoluta justicia, de absoluta equidad, de sabiduría. Entonces, ¿cómo se volvió un rey tan sabio y tan justo Arturo? Por las enseñanzas de Merlín, en ese famoso bosque prohibido, y donde vivía Merlín, llamada la cueva de cristal, ¿no? Entonces, Código Merlín es cómo despertar el mago que todos tenemos dentro. Cómo activar la magia en nuestras vidas. ¿Cómo ser magos? ¿Y qué es ser magos? Primero que mago quiere decir sabio, no sé si lo sabías, pero para mago viene de magus, y eso quiere decir sabio. Eran los sabios de la antigüedad que venían del Oriente, de Persia, ¿no? Por eso en la Biblia, en el Evangelio que dice, cuando nace Jesús vienen 3 magos de Oriente. Sabios quiere decir, 3 sabios de Oriente. Después se tergiversó y le decimos a esos reyes magos. Pero no eran reyes, eran sabios del Oriente. Del Oriente, ¿de dónde? De Persia. ¿Pero por qué hablamos de ese lugar? Decimos de Persia, de Caldea, de Sumeria, porque Abraham mismo, ¿no? ¿De dónde vino Abraham a Palestina? De Caldea, de Ur. Entonces, ¿qué nos está diciendo la mitología judía, cristiana? Eso es Kabbalah pura. Que ese conocimiento vino de Mesopotamia, porque ahí que nace la astrología. La astrología. Interesante, Entonces, interesante. bueno, entonces el conocimiento astrológico, que es ver cómo esos 12 signos del zodíaco, que son arquetipos, interactúan con los planetas, ¿sí? Que vos fijate que tienen nombres de divinidades, de dioses. Mercurio, Júpiter, Venus, que eran dioses en la antigua Roma o en Grecia, ¿sí? Entonces, esos planetas, esos dioses, también son arquetipos. La astrología lo que hace es, te dice a vos cómo interactúan las fuerzas del cosmos y cómo ese macrocosmos afecta a tu microcosmos, tu vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, esto de código tiene que ver con esto, aprender a leer los códigos, a activar los códigos que hay en el universo y que hay dentro de nosotros, que somos una réplica en chiquito del universo. Para ser mago, vos tenés que saber leer la realidad de una manera distinta. Tenés que saber ver profundo, mirar más allá de las apariencias. Y cuando vos lográs acceder a ese nivel de profundidad en tu mirada y en tu lectura, lo que vas a darte cuenta es que todo lo que pasa en tu vida, todo tiene una causa, todo tiene un sentido. Nada es azaroso, nada es casualidad, todo es causalidad, causalidad. Lo que sucede es que como nosotros no somos creadores conscientes, creamos desde el inconsciente. Y desde el inconsciente, claro, a veces creamos cosas buenas y muchas, la mayoría, cosas que no son tan buenas. Creamos sufrimiento, padecimiento, problemas, trabas, obstáculos. Y después nos quejamos. El ego, el yo no se queja porque no entiende nada, porque no mira profundo, ve la superficie, piensa que todo es producto de el azar, el destino, o un dios que está por ahí moviendo los hilos, cual titiritero mueve a los títeres, que seríamos nosotros. Entonces, el ego se queja, se queja. Me pasó esto, me pasó el otro, qué mala racha que tengo, qué mala suerte, todo me pasa a mí, no me sale nada bien.
Claro, si vos activás el mago en tu interior, te vas a dar cuenta primero que todo eso que está pasando lo creaste vos. Ni ningún dios titiritero, ni el destino, ni el azar. Nada. Tu inconsciente. Lo creaste vos inconscientemente. Uno. Dos. Una vez que me doy cuenta de eso, me hago responsable. Dejo de quejarme, de echar la culpa afuera y me hago responsable. Y entonces digo, bueno, ok, ahora, ¿hay alguna forma de que yo pueda empezar a crear mi vida, ya que yo soy el que la crea? ¿Puedo crear mi vida de manera consciente, de manera voluntaria, para hacer que me pasen cosas buenas? Y la respuesta es obvio que la hay. Obvio que la hay. Y entonces, ¿cómo me vuelvo co-creador? ¿Cómo me vuelvo creador consciente y voluntario de mi vida? Bueno, mira qué fácil es. Tomo el poder, se lo saco al ego, se lo doy al self, al yo superior, al alma, como lo queramos llamar, y desde ahí que esa instancia está en el plano causal, justamente, plano causal, donde se causan las cosas que suceden acá, que es un plano de efectos, plano astral. Entonces digo, bueno, muy bien, ¿cómo hago para acceder a ese plano causal, a ese self? ¿Cómo hago para crear desde ahí mi vida? ¿Cómo hago para crear desde ahí abundancia en mi vida? ¿Cómo hago para crear felicidad? ¿Cómo hago para crear relaciones de pareja saludables en vez de tóxicas? ¿Cómo hago para crear negocios, proyectos que sean exitosos y no que, en términos del ego, fracasen? Todo eso se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Entonces, Código Merlín, ¿a qué apunta? A eso. A que vos te des cuenta de que vos sos el creador de tu vida, que la mayoría de las creaciones que haces son inconscientes, pero que podés tomar el control y empezar a crear conscientemente, y eso es activar el mago, el Merlín que vos tenés dentro tuyo, ¿sí? Y entonces hacer magia en tu vida, hacer una alquimia interior que se va a traducir en lo exterior y vas a tener una vida más plena, más próspera, más feliz, más abundante, en todo sentido, en lo económico, o sea, en lo material, en lo emocional, en lo mental, ideas nuevas, proyectos nuevos, creativos, y en lo espiritual. Eso es Código Merlín, Claro. ¿sí? Y Eh, eso lo enseñás en el taller que das. claro, Código Merlín es un programa para llevar la conciencia desde el ego, yo externo al self, yo interno, activar la magia en tu vida, convertir en creador consciente, y eso tiene una serie de pasos. Entonces es un cursito de varias clases en donde cada clase es un escaloncito, aprendes algo. Ese algo te permite luego ir al segundo escalón, al tercero, y finalmente llegas arriba de todo, que es, bueno, ahora mirá, ya tengo todas las herramientas para saber cómo crear lo que deseo, cómo plasmar, cómo concretar en mi vida todo aquello que deseo. Ese es el objetivo último del Código Merlín. Habrás escuchado, como seguramente los que nos están viendo o escuchando en este momento a nosotros, en el live o en la radio, mucho hablar de la ley de atracción. La ley de atracción, la película El Secreto, el libro El Secreto. Bueno, esto de Código Merlín es trabajar con la ley de atracción. ¿La diferencia cuál es? Mirá, yo este curso, de hecho, Código Merlín lo creé cuando salió El Secreto. ¿Por qué lo creé? Porque en ese momento yo fui uno de los primeros que acá en Argentina empezó a dar talleres sobre la película, ¿sí? El Secreto y la ley de atracción. Y la verdad es que venía un montón de gente a los talleres, veíamos la película, hacíamos un debate, yo explicaba. Y después pasó que pasaba un tiempo, pasaban unos meses y la gente volvía y me decía, no me funciona. O sea, está bárbaro, pero no me funciona. Vi la película varias veces, el libro, y no me funciona. Claro, y yo ahí dije, ¿sabes qué? Es verdad, porque le están mostrando el qué, pero no el cómo. No te están dando las herramientas para el cómo activar la ley de atracción conscientemente, no te dicen el cómo. Y ahí yo dije, tengo que crear un método, un curso, ¿sí? Donde la gente le permita saber el cómo crear la ley de atracción a su favor, cómo usar a su favor la ley de atracción, ¿sí? Cómo desarrollarla, cómo despertarla conscientemente. Y por eso surgió Código Merlín, como una respuesta al pedido que mis alumnos me hacían en ese momento. Esto fue en el año 2007, 2008, si mal no recuerdo, por ahí. Desde ahí, por supuesto, a esta parte ha sufrido modificaciones, como todo lo que hago yo, ya lo hemos hablado, ¿viste? A mí me gusta siempre innovar,
nunca repetir, ni a mí mismo me repito, me gusta recrearme permanentemente, entonces lo fui como puliendo, mejorando a partir del feedback de cada grupo que tenía, bueno, entonces hoy tenemos la última versión de Código Merlín, que es la más pulidita de todas, con herramientas que son muy precisas, muy exactas, ejercicios, meditaciones, técnicas muy, muy concretas para cada cosa. Porque en el camino a convertirte en un mago, a crear tu vida como vos realmente lo deseas, a plasmar tus deseos, hay varias cosas que hay que superar. No es tan sencillo como decir, bueno, listo, empiezo ahora. No, porque hay obstáculos que vos tenés que remover, piedras que hay que remover del camino primero. Ejemplo, si vos tenés pensamientos parásitos en tu mente, los pensamientos improductivos que te chupan energía psíquica, eso genera ruido mental. Si vos tenés ruido mental, no te podés concentrar. Entonces, una de las primeras cosas que vos tenés que saber, que para que algo se concrete en tu vida, un deseo, la intención tiene que ser muy precisa. ¿Y cómo haces que la intención sea precisa? Con una capacidad de concentración buena. Si yo tengo parásitos mentales, no me puedo concentrar, tengo dispersión, entonces no va a funcionar. Segundo punto, hablamos de concentración. La gente no sabe concentrarse. Nuestra mente se ha formateado en dispersión. Nos ha enseñado a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, estamos un poquito acá, un poquito allá y un poquito del otro lado. No, error. Tenemos que aprender a focalizar la mente que funcione como un rayo de luz láser. Entonces, otra técnica que aprendemos, ¿qué es? Aprender concentración mental. Otras cuestiones. Vos sabés que si vos querés concentrarte, ¿sí? Poner el foco y tener una intención clara, tus emociones tienen que estar serenas y tranquilas. Pues si vos tenés un maremoto emocional, angustia, miedos, rencores, resentimientos, es imposible que tu mente esté serena y se pueda concentrar. Entonces, primero que hay que aprender, descubrir emociones tóxicas, porque están muchas veces escondidas dentro de uno, hay que saber sacarlas a la luz de la conciencia y decir, ah, mira, tenía esta emoción de culpa dentro mío que no sabía que la tenía. Bien. Y luego que tenés que hacer, aprender a descargar, liberarte de las emociones tóxicas para que no te generen ruido mental. Entonces, ya no hay un maremoto, hay un mar calmo, ahí me puedo concentrar. Otra de las cuestiones importantísimas en el camino, otra piedra a remover, el autoboicot, que genera tu sombra, tu parte inconsciente, porque quiere meterte palos en la rueda. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar ese autoboicot de raíz? Tenemos que ir al subconsciente, a lo reprimido, encontrarnos con la sombra y decir, bueno, mira, tengo este deseo, pero acá tengo este obstáculo que me boicotea el deseo. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Concientizo esa porción de sombra que me genera obstáculo y remuevo el obstáculo. ¿Cómo remuevo una porción de sombra? Haciendo alquimia mental. Transformo esa oscuridad en luz. Así que otra cosa que aprendemos es hacer alquimia mental. Y finalmente, todavía hay un paso más antes de llegar al self, desde donde puedo hacer la magia, que es el mago interior, el self. ¿Y sabes cuál es? Alinear todos mis campos, el físico, el emocional, el mental, todo tiene que estar alineado, que todo eso es el ego, con el self. Si no está alineado, la energía de información que baja del self no llega al ego, pues como que el canal estuviera obturado, bloqueado, corrido del lugar, en vez de estar así, está así. Entonces, yo tengo que alinear y que la energía de información baje. Una vez que logré todo esto, ahí logro el contacto en serio con el self, con ese plano causal, donde puedo activar la magia. Aprendo a conectarme con el self, a anclar mi conciencia en quinta dimensión, sería esto, dimensión de luz, libre de dualidad. Y a partir de ahí sí, los pasos que siguen ya son cómo hacer esta magia. Cómo saber qué es lo que deseo, cómo descubrir los deseos propios, cómo saber si ese deseo realmente es bueno para mí, si tomo el camino A, el camino B o el camino C, se puede, o sea, es que se puede uno adelantar en el tiempo. Desde el self, vos podés hacer esa magia de decir, che, vamos a jugar con el tiempo, a ver los futuros probables. Si tomara la decisión A, ¿cómo sería el futuro? Y lo veo. Bien, a ver, si tomo el camino B, ¿cómo sería el futuro? Y si tomara el C. Luego,
recojo la información y digo, tomo el B, porque es el que mejor resultado me trae. Claro, sería el campo de infinitas posibilidades cuántico. Totalmente. ¿Mm? Por eso son futuros probabilísticos. Estamos hablando de orden cuántico. Y esto lo puede hacer en el self, ¿por qué? Porque el self ya no está sometido al tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Está fuera de eso. Entonces vos podés jugar con el tiempo, para adelante y para atrás, de hecho. Para adelante y para atrás. Claro. ¿Sí? Yo tengo ejercicios que hago con mis alumnos de viajar al pasado, por ejemplo. Algún momento de su vida donde hay algún... Esto ya no es de código Merlín, pero te digo porque es interesante ver qué se puede hacer. Vos podés ir al pasado, al momento de tu vida, a un momento traumático, por ejemplo. Encontrar ahí, en ese trauma, la raíz de un problema, de una creencia que se generó, que se llama en realidad eso expectativa inconsciente de futuro, y que siempre son disfuncionales y te corren de tu eje. Vos sabés que tenemos una línea vital trazada, ¿sí? Que es la proyección del self, dirección y propósito del self para el ego. Cuando vos tenés un trauma, te corres de tu línea vital. Haces, en vez de hacer esto, haces esto, mirá, y te vas acá abajo. Ajá. Te corriste todo Wow. esto. Cuando tenés otra situación traumática, te corres más todavía. Llega un momento que vos estás totalmente alejado de tu eje. Hay que corregir. ¿Cómo corregís? Vas al pasado, viajás en el tiempo, porque vos desde el self podés hacerlo, vas desde el self a ese momento del pasado, descubrís cuál es la creencia inconsciente negativa, que se llama expectativa inconsciente de futuro disfuncional que se generó, y la corregís. Disolvés esa creencia, disolvés. Instalás una creencia nueva funcional y lo que automáticamente pasa es esto. Estás acá, volvés acá. Esto parece, yo lo cuento así, mucha gente dirá, es mentira, no puede ser. No, 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 no. Tiene una base, claro. Yo te aseguro que esto lo probé muchísimas veces con mis pacientes. Y hay cosas puntuales que las hemos corregido, mira, esto que te voy a decir ahora, en una sola sesión. Una, una sola. El otro día tuve el caso, le voy a contar porque fue en un live, así que no es una paciente en el consultorio, fue en un live, de una chica que me pidió participar en una sanación en un live, y vos sabés que el caso que yo no sabía de quién era, no la conocía, elegí al azar así, ping, toqué el botoncito para dar la entrada, no me contó de qué se trataba tampoco. Le hice hacer el ejercicio, volvimos al pasado, modificamos la creencia, etcétera, etcétera. Cuando termina estaba llorando a mares, me hizo emocionar mucho a mí, y me contó que lo que había trabajado en un episodio de abuso sexual que había tenido cuando era chica. Vos no sabés esa chica cómo lloraba, y me dijo, yo hice Reiki, meditación, todo tipo de terapias, hace 20.000 años que hago esto. Hoy me liberé del trauma. Me saqué, hoy siento que me saqué una mochila pesada de encima por primera vez en la vida. Yo no sabía de lo que le había pasado y había puesto como ejemplo, mirá vos, estas cosas, estas sincronías, ¿no? Había puesto como ejemplo en el live, por ejemplo, una persona que fue abusada en su infancia, puse el ejemplo de lo que fue, de lo que era su historia. Y ella me dijo, cuando vos contaste eso en el live, yo sabía que iba a entrar yo a hacer la sanación. Yo supe que me ibas a elegir a mí. Yo elegí, entre comillas, al azar. Hice así, boom. Y entró ella sin contarme nada. Me lo contó al final todo esto. Realmente me hizo emocionar de una manera que fue increíble. Y no sabés todas las cosas que me escribió después, por privado. Y subió un posteo a su cuenta de Instagram al día siguiente diciendo cómo se sentía, que por primera vez en la vida estaba liberada. Tú fíjate, Wow, wow. podemos viajar al pasado, Importante. podemos modificar cosas, podemos ir al futuro, podemos prever cosas. Hay un montón de cosas que el ego cree imposibles, pero se pueden hacer desde el self. Entonces, realmente podemos hacer magia en nuestras vidas, podemos cambiar fuertemente nuestras vidas, podemos mejorar sustancialmente. No tenemos que resignarnos, para nada. No hay que resignarse. Siempre se puede, siempre se puede. Hay que saber cómo, ¿sí? Por esto yo desarrollé esto de código Merlín, para Claro. decirle a la gente, mire, esta es la forma, se hace así. Si ustedes hacen esto, les va a ir bien, porque está probadísimo. Yo terminé un curso de código Merlín ayer,
ayer, 10 clases, la última clase. Me emocioné también al final porque es muy emocionante realmente para mí, ¿no? Llegar al final de un curso con mis alumnos. Y la gente, no sabés, estaba feliz, estaba encantada, estaba chocha lo que había aprendido. ¿Qué los Entonces, haces? ¿Por Skype? ¿Por Skype? ¿Por aquí? por, ¿Por dónde? todo hago todo por Zoom yo, todo por Zoom, todos los cursos por Zoom. Siempre son online, vía Zoom, en vivo. Ahora, hay gente que no los puede hacer en vivo por cuestiones horarias de otros países, los hacen diferido. En diferido, ¿cómo se hacen? Por YouTube. Yo en mi canal de YouTube, yo les paso un link privado, un enlace privado, y entonces pueden ver la clase grabada en YouTube. Y por supuesto, las preguntas me las hacen a mí a través del grupo que armo yo siempre de gente que hace un curso. O a mi WhatsApp privado, siempre por WhatsApp. Entonces, ya sea que lo hagan en vivo por Zoom o en diferido por YouTube, siempre estamos conectados y me pueden hacer preguntas entre clase y clase, ¿no? O sea, y las clases son siempre cada 15 días, es una clase cada 2 semanas, pues yo creo que es el tiempo para que uno procese la información, practique, es el tiempo ideal entre una clase y la otra. Pero bueno, yo creo que la idea que tenemos que implantar acá, en el buen sentido, es todo es posible. Podemos hacer magia en nuestras vidas, podemos cambiar nuestras vidas, aunque hayamos tenido un pasado horrible, una infancia terrible, una adolescencia terrible, padres abandónicos o maltratadores, no, mirá, no importa. Todo se puede corregir. Es cuestión de decir, tomo la decisión, uno, decisión, dos, coraje. Si yo tengo la decisión y el coraje, para adelante arranco. Y Porque además entonces, vos ponés los recursos. totalmente, totalmente. Entonces, tener una preparación especial, no hay que saber nada de antemano, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Simplemente es esto, decisión, coraje y después seguir los pasos. Nada más. Practicar, como digo yo, practicar, practicar y practicar. Esa es la clave. Déjame que le diga a la gente cómo se puede anotar llamándote. Tu Instagram es @lic.fernandodonadío. El Instagram de Fernando es @lic, de licenciado, obviamente, punto Fernando Donadío, y el WhatsApp de contacto 11 40 46 1431, 11 40 46 1431. Para los que no lo saben, Fernando es psicólogo clínico, su matrícula nacional es 25.936, es creador de la psicobioholografía y ahora con su programa Merlín permite a cada cual elegir su varita adecuada para crear desde su conocimiento, empoderamiento y capacidad la realidad que necesite para brillar en este momento de su vida. Tal cual, bueno, es así. Y estamos arrancando el martes 16, ¿eh? El martes 16 de agosto, 6:30 de ¿A la qué tarde, hora? 6:30 de la 6:30 tarde, de la tarde, Argentina. Argentina, martes 16 de agosto estamos arrancando el nuevo curso de Martín. ¿Y se pueden anotar hasta qué fecha, Fernando? A ver, ya se puede empezar a anotar ahora y hasta unos días antes para que yo pueda tener tiempo de armar el grupito, ¿no? Como Claro, corresponde, ¿sí? perfecto. Perfecto. Bueno, Fer, felicitaciones. Maravillosa la posibilidad de despertar la conciencia, pero sobre todo la de empoderarnos, ¿no? Dejar de lado el viejo paradigma de la victimización y ahora con todos los recursos científicos y holísticos ponernos a laburar, enfocarnos, ponernos las pilas y celebrar la vida, que para eso vinimos. Totalmente, ese es el objetivo, disfrutar la vida, cumplir nuestros deseos, ser felices. Para eso estamos acá, para eso estamos acá. Fer, gracias, abrazo grande, te esperamos la semana que viene. Dale, Robert, abrazo enorme, que estés muy bien. Muchas gracias.
El licenciado Fernando Donadío, psicólogo clínico, creador de la psicobioholografía, hoy hablándonos de otra de sus creaciones, el programa NEO, un programa de transformación total para lograr todo aquello que merecemos en nuestra vida. Continuamos en el aire de FM Millennium. Estás despertándote en tu sueño.